Le presté dinero a mi hermano cuando lo perdió todo, y lo que hizo después me dejó sin palabras. Siempre pensé que la sangre lo era todo, que no importaba cuántas veces la vida te golpeara. La familia era ese lugar al que siempre podías volver, donde nadie te iba a fallar de verdad. Pero hay cosas que uno cree hasta que le pasa lo contrario. Mi nombre es Andrés. Tengo 35 años, y durante la mayor parte de mi vida fui el tipo de persona que resolvía problemas. No porque quisiera, sino porque siempre terminaba siendo el único que podía hacerlo. Crecí en una familia donde las cosas nunca fueron fáciles. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años y desde ese momento todo cambió. Mi madre quedó devastada y mi hermano menor Sergio apenas tenía 12 años. Desde ese día, sin que nadie me lo pidiera directamente, asumí un rol que no me correspondía. Trabajé mientras estudiaba, dejé pasar oportunidades y me convertí en una especie de sostén silencioso para todos. Mientras mis amigos salían, viajaban o simplemente vivían su juventud, yo estaba viendo cómo pagar cuentas, cómo ayudar a mi madre, cómo asegurarme de que a Sergio no le faltara nada. Y no me arrepentía, porque Sergio era mi hermano, mi responsabilidad, mi familia. Durante años hice todo lo posible porque él tuviera una vida mejor que la mía. Le pagué parte de sus estudios. Lo ayudé cuando quiso emprender su primer negocio, que fracasó. Y estuve ahí cada vez que las cosas se le complicaban. Siempre pensé que eso era lo que un hermano mayor debía hacer. Pero Sergio nunca fue como yo. Era impulsivo, confiado en exceso, y tenía esa costumbre de tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Donde yo veía riesgo, él veía oportunidad. Donde yo pensaba en estabilidad, él apostaba todo a algo incierto. Y así, inevitablemente, llegó el día en que todo se derrumbó para él. Recuerdo perfectamente esa llamada. Era un martes por la noche. Yo acababa de llegar a casa después de un día largo de trabajo. Estaba cansado pero en paz. Había logrado cierta estabilidad económica después de años de esfuerzo. Tenía mi propio departamento, un trabajo sólido y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida estaba en orden. El teléfono sonó. Era Sergio. Contesté con normalidad, pero algo en su respiración me hizo saber que no era una llamada cualquiera. Andrés, ¿Estás ocupado? Ese tono. Lo conocía demasiado bien. No, dime. ¿Qué pasó? Hubo unos segundos de silencio, y luego lo soltó todo. Su negocio había quebrado. Había invertido dinero que no tenía, había pedido préstamos, había confiado en las personas equivocadas, y ahora estaba endeudado hasta el cuello. Pero eso no era lo peor. Si no pago en 2 semanas, me quitan todo. Me quedé en silencio. Sentí ese peso familiar caer sobre mis hombros otra vez, el mismo que había cargado durante años. ¿Cuánto necesitas? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía que no sería poco. Dudó. Respiró hondo. 30,000. 30,000. No era una cifra pequeña. Era prácticamente todos mis ahorros. Recuerdo haber cerrado los ojos en ese momento. Pensé en todo lo que me había costado juntar ese dinero. Años de trabajo, de sacrificios, de decir no a muchas cosas. Ese dinero no era solo dinero. Era seguridad. Era tranquilidad. Era mi futuro. Pero también era mi hermano. Dame un par de días, le dije. Colgué y me quedé mirando la pared por un largo rato. Sabía que no tenía muchas opciones. Podía negarme y verlo caer, o podía ayudarlo y arriesgar todo lo que había construido. Esa noche casi no dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en lo injusto que era, en cómo siempre terminaba en la misma posición. Pero también pensaba en ese niño de 12 años que se quedó sin padre, y en cómo yo había prometido, en silencio, que nunca lo dejaría solo. 2 días después lo cité en mi departamento. Cuando llegó se veía destruido. Ojeras marcadas, ropa descuidada, esa mirada de alguien que ya tocó fondo. Se sentó frente a mí, sin saber qué decir. Te voy a ayudar, le dije directamente. Sus ojos se abrieron de inmediato. ¿En serio? Asentí. Pero esto es la última vez, Sergio. No puedo seguir rescatándote cada vez que las cosas salen mal. Necesito que entiendas eso. Él asintió rápidamente, casi desesperado. Lo sé, te lo juro. Esta vez es diferente. Voy a arreglar todo, te lo prometo. Esa palabra, promesa, no era la primera vez que la usaba. Pero aún así, hice la transferencia ese mismo día. 30,000. Así, de un solo movimiento. Sentí un vacío en el estómago cuando vi el saldo de mi cuenta bajar. Como si algo dentro de mí supiera que no solo estaba entregando dinero, sino algo más. Sergio se levantó y me abrazó con fuerza. Gracias, hermano. No sabes lo que significa esto para mí. Yo le devolví el abrazo, pero no sentí alivio. No sentí tranquilidad. Sentí duda. Una duda que en ese momento no supe explicar, pero que con el tiempo se convertiría en la peor decisión de mi vida. Porque ayudarlo fue solo el principio.
Los primeros días después de haberle transferido el dinero a Sergio fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Yo esperaba estrés, llamadas, actualizaciones constantes, aunque sea un mensaje diciéndome cómo iba todo. Al fin y al cabo, según él, estaba al borde de perderlo todo. Pero no, silencio. Al tercer día decidí escribirle. ¿Cómo vas con lo de las deudas? Tardó horas en responder. Algo que no era normal en él, porque cuando necesitaba algo, respondía en segundos. Finalmente contestó. Bien, ya estoy resolviendo todo. Gracias de verdad. Corto, frío. Sin detalles. Me pareció raro, pero no dije nada. Quise confiar. Después de todo, acababa de darle prácticamente todos mis ahorros. Lo mínimo que podía hacer era darle el beneficio de la duda. Pero esa sensación, esa incomodidad que había sentido desde el momento en que hice la transferencia, no se iba. Pasó una semana. Yo seguía con mi rutina, trabajando, intentando no pensar demasiado en el dinero, pero cada vez que revisaba mi cuenta bancaria y veía ese saldo reducido, algo me apretaba el pecho. Una noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje inesperado. Era de un amigo en común, Julián. Oye, ¿todo bien con Sergio? Fruncí el ceño. Sí, ¿por qué? Tardó unos segundos en responder. Luego escribió. Nada, solo que lo vi el fin de semana. Se veía bastante bien para alguien que estaba en problemas. Sentí un pequeño golpe en el estómago. ¿Cómo que bien? Sí, estaba en un bar nuevo del centro. Bastante caro, por cierto, con unos amigos. Incluso invitó una ronda. Me quedé mirando el mensaje en silencio. No respondí de inmediato. Mi mente empezó a moverse rápido, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez ya había solucionado parte de sus problemas. Tal vez estaba celebrando. Tal vez... Pero no, algo no encajaba. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente decidí llamarlo directamente. «Tanita, ¿todo bien?» Respondió con un tono despreocupado que me irritó más de lo que debería. «Sí, solo quería saber cómo van las cosas. ¿Ya pagaste las deudas?» Hubo una pausa. Muy leve, pero suficiente. Sí, ya estoy en eso. Todo bajo control. Esa respuesta no decía nada. Era como hablar con alguien que intentaba salir del paso. ¿En eso ya pagaste? Bueno, estoy cerrando algunos detalles. No es tan rápido como pensé. Ahí lo supe. No estaba siendo honesto. Pero no lo confronté. No aún. Entiendo, le dije con calma. Solo asegúrate de hacer las cosas bien esta vez. Sí, hermano, tranquilo. Todo está bien. Colgamos. Y por primera vez desde que le di el dinero, no le creí. 2 días después la duda me ganó. No soy una persona paranoica, pero tampoco soy ingenuo. Y algo en toda esta situación gritaba que había más de lo que Sergio estaba diciendo. Así que hice algo que nunca pensé que haría con mi propio hermano. Fui a buscar respuestas por mi cuenta. Recordé el nombre de uno de los prestamistas con los que Sergio había tenido problemas antes. Un tipo llamado Ramiro, conocido por manejar dinero rápido y sin muchas preguntas. Me tomó un par de llamadas conseguir su contacto. Cuando finalmente logré hablar con él, fui directo. Soy Andrés, hermano de Sergio. Hubo un silencio al otro lado. Luego una risa corta. Ah, el hermano responsable. No me gustó el tono. Quiero saber si Sergio ya saldó su deuda contigo. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Qué deuda? Sentí que algo dentro de mí se congelaba. La que tenía. Me dijo que le debía dinero a varias personas. Ramiro soltó una risa seca. Mira, no sé qué te habrá dicho tu hermano, pero conmigo no tiene ninguna deuda pendiente. ¿Estás seguro? Completamente, de hecho. Hace meses que no lo veo. Colgué sin decir nada más. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo empezaba a encajar de la peor forma posible. Si no le debía a Ramiro, y ese era uno de sus principales problemas. Entonces, ¿para qué necesitaba el dinero? Esa noche revisé mis mensajes con Sergio. Leí cada palabra, cada explicación, cada promesa. Y por primera vez, no las vi como las palabras de alguien desesperado. Las vi como algo más, como una historia bien armada, demasiado bien armada. 3 días después, la confirmación llegó sola. Estaba saliendo del trabajo cuando lo vi. Sergio, cruzando la calle, riéndose, hablando por teléfono. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer que nunca había visto. Bien vestida, elegante. ¿Y él? Él no parecía alguien que acababa de perderlo todo. Parecía alguien que estaba empezando algo nuevo. Los seguí con la mirada mientras entraban a un edificio moderno. Un edificio que yo conocía muy bien. Apartamentos de lujo. Sentí como la rabia empezaba a subir lentamente. No exploté, no grité, no lo confronté. Porque en ese momento entendí algo importante. Esto no era un error, no era una mala decisión. Esto era una mentira. Y si Sergio había decidido jugar así, entonces ya no era mi hermano en ese momento. Era alguien que acababa de cruzar una línea.
Y yo ya no iba a quedarme mirando. Esa noche no fui a casa inmediatamente. Me quedé dentro del auto, estacionado frente a ese edificio de apartamentos de lujo, mirando la entrada como si en cualquier momento Sergio fuera a salir y todo esto se aclarara, como si fuera a aparecer riéndose, diciéndome que era una coincidencia, que yo estaba entendiendo mal las cosas. Pero no pasó. Las luces del edificio seguían encendidas, la gente entraba y salía con normalidad, y mi hermano no volvió a aparecer. Apoyé la cabeza contra el asiento y cerré los ojos por unos segundos. Sentía una mezcla rara en el pecho. No era solo rabia, era algo más profundo. Decepción. No por el dinero, sino por lo que eso significaba. Porque si Sergio me había mentido, no había sido una mentira pequeña. Había construido toda una historia para sacarme 30,000. Y eso no se hace por impulso. Eso se planea. Abrí los ojos. Y en ese momento tomé una decisión. Ya no iba a preguntar. Iba a averiguar. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo. No le dije a nadie por qué. Solo sabía que no podía seguir con mi rutina como si nada estuviera pasando. Lo primero que hice fue volver al edificio donde lo había visto. No entré de inmediato. Me quedé observando desde la acera de enfrente, como el día anterior. Después de casi una hora, lo vi salir. Sergio, vestido completamente distinto a como lo había visto semanas atrás. Ropa nueva, reloj que no le conocía, gafas oscuras. Caminaba con una seguridad que no tenía cuando vino a pedirme dinero. Y no estaba solo. La misma mujer del día anterior estaba con él. Iban riéndose, hablando como si se conocieran desde hace tiempo. Ella le tocaba el brazo con confianza. Demasiada confianza. No parecían dos personas pasando un mal momento. Parecían cómodos, seguros, felices. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. Saqué el teléfono y tomé varias fotos sin que se dieran cuenta. No por impulso, sino por instinto. Algo dentro de mí ya sabía que iba a necesitar pruebas. Decidí seguirlos, manteniendo distancia, con cuidado, como si fuera otra persona, como si no fuera su hermano. Entraron a una cafetería elegante a unas cuadras de ahí. Se sentaron juntos, muy cerca. Pidieron comida, rieron. En un momento ella sacó su celular y le mostró algo. Sergio se inclinó hacia ella demasiado cerca. Y luego pasó. La besó. Sin duda, sin culpa, sin pensar en nada más. Me quedé congelado, no por el beso en sí, sino por lo que confirmaba. Ese no era un error. No era alguien desesperado intentando salir adelante. Era alguien viviendo una vida completamente distinta. Con el dinero que yo le había dado. Me fui de ahí sin que me vieran. No podía seguir mirando. No en ese momento. Manejé sin rumbo por casi una hora, intentando ordenar todo en mi cabeza. Pero no había forma de justificarlo. Las piezas encajaban demasiado bien. No había deudas urgentes. No había presión real. No había crisis. Solo había una historia bien contada. Y yo había caído. Esa noche, por primera vez, abrí la carpeta donde guardaba mis finanzas. Vi los números. El vacío que había dejado esa transferencia. 30,000. Años de esfuerzo. Convertidos en una mentira. Apreté los puños. Y algo cambió dentro de mí. Ya no era duda. Ya no era tristeza. Era claridad. Sergio no había cometido un error. Había tomado una decisión. Y yo también iba a tomar la mía. Al día siguiente empecé a moverme. No de forma impulsiva, sino inteligente. Primero revisé todo lo que sabía sobre él. Sus antiguos negocios, contactos, redes sociales, movimientos recientes. Ahí encontré la siguiente pieza. La mujer. Se llamaba Valeria. No era alguien cualquiera. Tenía presencia en redes. Mostraba un estilo de vida alto. Viajes, restaurantes caros, ropa de marca. Pero lo más interesante era que no aparecía Sergio en ninguna de sus fotos. Ni una. Como si él fuera nuevo en su vida. O como si lo estuviera manteniendo fuera de vista. Seguí investigando. Y lo que encontré fue lo que terminó de romper todo. Sergio había hecho un depósito inicial para un departamento en ese mismo edificio. Un lugar que claramente no podía pagar, a menos que tuviera dinero. ¡Mi dinero! Sentí una risa amarga salir de mi garganta. No solo me había mentido, no solo había usado mi dinero. Había empezado una nueva vida. Sin mirar atrás, sin pensar en mí, sin importarle nada. Esa noche me senté en silencio en mi sala. Apagué las luces. Dejé el teléfono a un lado. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de verlo como mi hermano. Lo vi como alguien que me había traicionado. De verdad. Y entendí algo que me dio una calma peligrosa. Si él había sido capaz de hacer todo esto, sin culpa, entonces yo ya no le debía nada, ni paciencia, ni comprensión, ni silencio. Tomé mi laptop, abrí una nueva carpeta y empecé a organizar todo. Fotos, mensajes, movimientos, nombres, fechas, todo. No para confrontarlo,
No todavía, sino para algo mucho más grande, algo que no pudiera negar, algo que no pudiera escapar. Porque esta vez no iba a pedir explicaciones, iba a hacer que la verdad saliera sola. Y cuando eso pasara, Sergio iba a entender que jugar conmigo había sido su peor error. No actué de inmediato. Ese fue el error que Sergio esperaba de mí, un enfrentamiento, gritos, reclamos, algo emocional que él pudiera negar, manipular o incluso usar a su favor. Pero no, esta vez no iba a reaccionar, iba a construir. Durante los siguientes días seguí con mi vida como si nada. Iba al trabajo, respondía mensajes, incluso le escribí a Sergio un par de veces con total normalidad. ¿Todo bien? Sí, hermano, todo tranquilo. Mentía con una facilidad que ahora me resultaba repugnante, pero también útil, porque mientras él pensaba que yo seguía siendo el mismo de siempre, yo ya estaba varios pasos adelante. Lo primero que hice fue confirmar algo clave: el departamento. No me bastaba con suposiciones. Necesitaba pruebas concretas. Algo que no pudiera negar bajo ninguna circunstancia. Volví al edificio, esta vez no a observar, sino a entrar. Esperé a que alguien saliera y aproveché para pasar como si viviera ahí. Caminé con seguridad hasta la recepción. Buenas tardes, vengo a ver al señor Sergio, dije con tono casual como si fuera alguien cercano. El recepcionista revisó en su sistema. ¿Departamento 84? Ahí estaba. Asentí. Sí, ese mismo. Puede subir, lo están esperando. Sonreí levemente. No lo estaban esperando, pero ya tenía lo que necesitaba. Departamento 84. No subí. No hacía falta. Salí del edificio con la confirmación en la cabeza, y algo más claro que nunca. Sergio no solo había usado mi dinero, lo había invertido en su nueva vida, y eso significaba que había dejado rastros. La siguiente parte del plan fue más delicada. Valeria, si quería destruir todo lo que Sergio estaba construyendo, no bastaba con él. Tenía que entender qué papel jugaba ella en todo esto. No fue difícil encontrarla. Su vida estaba prácticamente expuesta en redes. Lugares caros, viajes recientes, fotos cuidadas, pero siempre sola, demasiado perfecta. Decidí acercarme, pero no como hermano, como alguien completamente distinto. Creé un perfil falso, algo simple, creíble. Empecé a seguirla, reaccionar a sus historias, comentar lo justo. No buscaba llamar la atención, solo estar presente. 2 días después, ella respondió. Un simple gracias a una reacción, pero era suficiente. La conversación empezó ligera, casual, nada sospechoso, y poco a poco fui guiándola. Ese lugar se ve increíble, ¿vas seguido? Sí, me gusta ese tipo de ambientes. Se nota que tienes buen gusto. Ja, 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 intento. Nada fuera de lo normal. Hasta que solté la primera pregunta real. ¿Vas sola o con alguien? Tardó en responder. Depende. Sonreí. Ahí estaba. Durante los días siguientes, la conversación creció. No demasiado rápido. Lo justo. Valeria era inteligente, pero también confiada. Le gustaba la atención. Le gustaba hablar de su vida. Y sin darse cuenta, empezó a soltar detalles. Estoy conociendo a alguien. ¿En serio? Suena interesante. Sí, es complicado, pero diferente. Complicado. Esa palabra lo decía todo. ¿Por qué complicado? Pasaron varios minutos. Porque no empezó de la mejor manera. Ahí confirmé lo que ya sabía. Ella sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Mientras tanto, seguí reuniendo pruebas, estados de cuenta, fechas, movimientos, y finalmente encontré lo que necesitaba. La transferencia que Sergio hizo para el departamento coincidía exactamente con el dinero que yo le había dado. No había duda. Ni una. Esa noche me senté frente a mi laptop y miré todo. Las fotos, los registros, las conversaciones. Era suficiente para destruirlo. Pero no quería solo destruirlo. Quería que lo perdiera todo como él me hizo perder a mí. Y para eso, necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. Sergio me escribió, después de días de silencio. «Oyes, hermano, ¿podemos vernos? Quiero hablar contigo». Me quedé mirando el mensaje. Y por primera vez, sonreí. Porque eso solo significaba una cosa. Algo no estaba saliendo como él esperaba. Acepté. Nos citamos en un café, el mismo al que lo había visto entrar con Valeria días atrás. Llegué primero. Me senté tranquilo, como si nada. Como si no supiera absolutamente nada. Cuando Sergio llegó, lo noté al instante. Ya no tenía esa seguridad. Su rostro estaba tenso. Sus movimientos nerviosos. Se sentó frente a mí. «Gracias por venir». Lo miré en silencio. «Esperando». «Oye, lo del dinero. Estoy teniendo unos problemas para devolvértelo». Ahí estaba. La mentira. Otra vez. Respiré hondo. Y por dentro, algo se acomodó. Porque en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. «No te preocupes», le dije con calma. Levantó la mirada, sorprendido. «¿En serio?» Asentí. «Sí, tómate tu tiempo». Su expresión cambió completamente. Alivio.
confianza, exactamente lo que necesitaba. Porque mientras él pensaba que yo seguía siendo el mismo, yo ya había decidido cuándo iba a caer todo. Y lo peor es que él mismo me acababa de dar la señal. Esa noche, al llegar a casa, abrí la carpeta final. Todo estaba listo. Solo faltaba apretar un botón. Y cuando lo hiciera, no habría forma de detenerlo. Porque esta vez, el karma no iba a ser lento. Iba a ser devastador. No lo hice esa misma noche. Podría haberlo hecho. Todo estaba listo, organizado, preparado al detalle. Pero entendí algo importante. No se trataba solo de exponerlo, sino de hacerlo en el momento exacto. El momento donde más doliera. 2 días después, Sergio subió una historia. Una foto en el departamento. Vino caro, vista desde el balcón. Y una frase ridícula. Construyendo desde cero. La miré varias veces. Cero. Esa palabra me hizo reír. Porque ese cero tenía nombre, fecha y origen. Y era mío. Ahí supe que ya no había nada más que esperar. Abrí la carpeta. Revisé todo por última vez. Las fotos entrando al edificio. Las imágenes con Valeria. El beso en la cafetería. Los movimientos bancarios. La transferencia. Las fechas que coincidían perfectamente. Y lo más importante, los mensajes. Todo ordenado. Todo claro. Todo imposible de negar. Respiré hondo y envié el primer correo. No fue a Sergio. Fue a Valeria. Un mensaje simple, directo, sin amenazas, sin insultos. Solo la verdad. Adjunté pruebas. La transferencia, el contexto, quién era yo y quién era realmente él. No exageré nada. No hacía falta. 5 minutos después, respondió. ¿A qué es esto? Escribí una sola línea. La vida que estás viviendo. No empezó como crees. Tardó más en contestar esta vez. Esto no puede ser real. Revísalo bien. No dije más. No tenía que convencerla. Solo darle suficiente para que empezara a dudar. Y la duda hace el resto. El segundo envío fue más amplio. No público. No escandaloso. Pero sí, preciso. A 3 personas clave en la vida de Sergio. Un antiguo socio suyo. Alguien que sabía que estaba intentando volver a hacer negocios. Y una persona de su entorno cercano. Alguien cuya opinión le importaba demasiado. Mismo contenido. Mismas pruebas. Sin opiniones. Solo hechos. Y el último, si fue para él, un mensaje corto. Sin archivos. Sin explicaciones. Revisa tu correo. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después mi teléfono empezó a vibrar. Sergio, una llamada. No contesté. Otra. Y otra más. Luego mensajes. ¿Qué hiciste? ¿Qué es todo esto? Andrés, contéstame ahora. Lo dejé sonar. Lo dejé escribir. Por primera vez, él estaba del otro lado. 1 hora después, llegó el mensaje que lo cambió todo. Podemos arreglar esto. Ahí fue cuando supe que había terminado, porque ya no negaba nada. Solo quería salvarse. Pero no podía. No esta vez. Esa misma noche, Valeria eliminó todas sus fotos. Todas. Al día siguiente, Sergio no apareció en ningún lado. Ni redes, ni historias. Nada. Silencio total. El mismo silencio que él esperaba de mí. 2 días después, apareció en mi puerta. No el Sergio seguro, confiado, sino otro completamente distinto. Ojeras marcadas, rostro tenso, desgastado. Cuando abrí, se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. ¡Arruinaste todo! Lo miré. Tranquilo. No, respondí. Yo no arruiné nada. Tragó saliva. Podías hablar conmigo. No hacer esto. Negué lentamente. Ya hablé contigo. Cuando te di el dinero. Silencio. Pesado. Innegable. Era temporal. Lo interrumpí. No, era una mentira. No levanté la voz. No hizo falta. Porque por primera vez no tenía nada que responder. Perdí el departamento, dijo al final. Valeria no quiere verme. Y ahora nadie quiere trabajar conmigo. Lo dijo como si esperara algo. Compasión. Culpa. Pero no sentí nada de eso. Solo claridad. Yo también perdí algo, le dije. Levantó la mirada. Un hermano. Eso sí le dolió. Lo vi en su cara, pero ya era tarde. No lo insulté. No lo eché. Solo di un paso atrás y abrí la puerta. Cuídate, Sergio. Y la cerré. Sin drama. Sin gritos. Sin vuelta atrás. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me senté en silencio. Sin peso en el pecho. No sentía alegría. Tampoco tristeza. Solo paz. Porque entendí algo que me tomó demasiado tiempo aprender. Ayudar a alguien no te hace débil. ¿Pero permitir que te destruyan? Sí. 2 semanas después me fui de viaje. Solo. Con el dinero que logré recuperar vendiendo algunas cosas. Y con algo más valioso. La tranquilidad de haber cerrado ese capítulo. Nunca volví a saber de Sergio. Y honestamente, ya no me importaba. Porque al final, no fue el dinero lo que más me costó perder.
Fue la ilusión de quien creía que era. Y cuando eso se rompe, no hay forma de volver atrás, pero sí hay una forma de seguir adelante. Y esta vez, lo hice sin mirar atrás.